Ok, buenas noches a todos. Gracias nuevamente por estar acá en la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones para Internet y Programación Aplicada 3. Les saluda Raúl Castillo. Bienvenido, semana 5, clase 1. Este día vamos a trabajar un poco algo relacionado con lo que son las conexiones a las bases de datos y pues no sé si cuéntenme la experiencia, si pudieron descargar los archivos, si lograron hacer la conexión o han tenido alguna dificultad. Estoy para escucharlo, por favor. Pues por mi parte pude conectar y hacer el CRUD. Ok. ¿Alguien más? Ok. Bueno, vean. Vamos a partir de algunas funciones principales que tienen que ver dentro de las conexiones de las bases de datos, independientemente del lenguaje o independientemente de la base de datos que se utilice. Pues básicamente las instrucciones, por así decirlo, varían un poco, pero todas relacionadas con, siempre dependiendo de cómo hagamos nosotros las conexiones a estas bases de datos. Dentro de lo que es PHP, eso ha tenido una evolución desde la versión 4 hasta las versiones actuales, que está a la 7.x, y así ha venido mejorando toda esta parte que tiene que ver con las conexiones. Entonces, existe un término muy importante que nosotros tenemos que de alguna manera conocerlo, de alguna manera tratar de vincular a qué se refieren esos términos, porque como futuros profesionales, pues es muy importante que nosotros sepamos de algunos aspectos, como por ejemplo, estos aspectos tienen que ver como por ejemplo, algo que tiene que ver con el PDO, que tiene que ver cómo nosotros vamos a conectar una base de datos y esta no va a ser específica para una base de datos, es decir, que nosotros podemos aprovechar esta tecnología para poder hacer la conexión y lógicamente la estructura del SQL pues no se modifica. No se modifica porque digamos que la parte del PDO es una tecnología que me permite a mí trabajar en una capa que no determina especificaciones propias de una base de datos, sino que de una manera general, y de eso pues nos permite aprovechar de una mejor manera. Esto es más que todo para aprovechar ese tipo de situaciones. Entonces, la que nosotros hemos visto o la que yo les publiqué está relacionada con un tipo de conexiones relacionadas con eso del PDO. Entonces, vamos a ver un poco eso de la teoría. Vamos a hacer la conexión de una base de datos de dos maneras para que ustedes puedan ver cómo es que esas diferencias, y de esa manera explicar luego la parte del CRUD, que solamente Enrique por ahí mencionaba que había hecho el CRUD y pues la verdad pues que no estaba así como complicado porque luego el código lo vamos a ir como explicando. ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí. Ok. Está bien, ingeniero. Perfecto. Voy a pasar a la parte de proyectar lo que es mi pantalla para que podamos empezar. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos ya. Ok, perfecto. Eso igual va a estar en un material ahí publicado dentro de su aula para que puedan descargarlo y para que puedan estudiarlo. Aquí están las fuentes. Vamos a hablar un poco sobre la parte de lo que es la extensión de objetos en PHP, que tiene que ver con PDO, lo de la parte relacionada con las conexiones a las bases de datos. Entonces, vamos a auxiliarlos de esta parte para que veamos a qué se refiere esto de las conexiones de base de datos, y aquí específicamente vamos a hablar de las conexiones a base de datos que tiene que ver con MySQL. Entonces, vamos a ver las dos formas
en las cuales nosotros podemos obtener lo que es una conexión a la base de datos. Si alguien tiene acceso a computadora, puede irlo haciendo, puede hacer las pruebas, o ir siguiendo ahí. No sé si eso es posible, pues sería genial de que si tienen acceso a la computadora, pues lo vayan haciendo, y de esa manera pues ir comprobando que lo que estamos haciendo si efectivamente pues tiene lo que es cierto, pues lo que hablamos sobre las conexiones, ¿ok? Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos, que en nuestro caso, pues yo tengo acá la base de datos que les dejé, que era la de apps de internet, y que solamente tenía una tabla que se llama Customer, y tiene algunos campos por ahí. Si vemos la estructura, pues está asociada nada más como a 3, 4 campos, creo yo, que tiene que ver con un ID, que es autoincrementable, y que es la primary key de esa base, de esa tabla, que tiene un nombre, un email y un mobile, un número de teléfono, como ustedes quieran llamarlo, pues eso no hay ningún problema. Entonces, recuérdense que dentro de cualquier lenguaje de programación, dentro de todo este mundo de la programación, la conexión es lo que nos permite hacer la relación entre el lenguaje de programación y el motor de la base de datos. Entonces, una vez nosotros tenemos una conexión, pues eso nos da acceso para poder trabajar con cualquiera de las tablas de esa base de datos, y lógicamente el lenguaje que prima acá para poder realizar todo tipo de operaciones, ya sea consultas, inserciones, modificaciones o eliminaciones a la base de datos, pues va a estar asociado al lenguaje de consulta SQL, que lo vimos en un manual por ahí, y que espero que igual que lo hayan tenido la oportunidad de estudiarlo, porque es aquí donde nosotros empezamos a hacer esas pruebas o a trabajar directamente con este lenguaje. Ok, veamos. Entonces, como yo ya tengo la base de datos, aquí me dice que hay dos formas de cómo nosotros podemos crear un script, el cual nos va a permitir hacer dos tipos de conexiones. Hay dos formas de hacerlo, o dos métodos. Una es a través de PDO y la otra es a través de la función MySQL lib. Esta la vamos a explicar a qué se refiere esta parte de acá. Esta es una extensión exclusiva relativa a lo que es MySQL. Es decir, que si nosotros queremos conectar, digámoslo así, nativamente con MySQL, pues vamos a utilizar esta función. ¿Cuál es la situación con esto? Bueno, lo que sucede es que básicamente cuando nosotros utilizamos este método, básicamente nuestro programa queda como amarrado a que únicamente funciona con tablas de MySQL o con bases de datos del motor MySQL. Sin embargo, con la parte del PDO podemos crear una estructura que nos permita conectarnos con cualquier base de datos y utilizando, digámoslo así, los mismos parámetros. Entonces, eso es como independiente de la base de datos. Ya vamos a ver la diferencia por ahí para que nosotros veamos claramente a qué nos referimos con esta parte de acá. ¿Ok? Ahora bien, esta parte del MySQL, vamos a ver nosotros que básicamente los parámetros que pides pues siempre van a estar orientados a un nombre de base de datos, a un servidor, a un usuario y por supuesto a una contraseña. En mi caso, yo les mencioné el otro día que no tenía contraseña mi servidor, y que si yo le quería poner, pues era opción mía ponerle, pero haciendo el énfasis de que cuando nosotros estamos trabajando en un ambiente de producción, pues sí, lógicamente nuestras bases de datos deben de tener, lógicamente, una clave, pues por cuestiones de seguridad, ¿sí? Ahora bien, aquí hace una gran diferencia esta parte teórica, que la parte del data object, o sea, la parte del PDO, pues es cuando se trabaja directamente con programación orientada a objetos. Y de esta manera, nosotros podemos utilizar otros motores de base de datos sin mayor dificultad, es decir, que son similares los procesos, y eso es lo que permite la reutilización de nuestro código. Entonces, por eso dice acá que esta parte
que lo que mencionaba arriba, esto es de manera nativa, utilizando única y exclusivamente funciones de MySQL. Entonces, ahora bien, acá es la parte que yo les explicaba, que necesitamos el nombre del servidor, la parte del usuario, o en su defecto, pues utilizar una IP. Cuando nosotros utilizamos una IP o un servidor es cuando nosotros estamos trabajando con un servidor remoto. Es decir, que está alojado y nosotros vamos a conectarlos tal vez vía FTP o a través de un cPanel, y ahí vamos a hacer los cambios nosotros para poder ir a ver cómo se llama nuestro servidor, cuál es el usuario, cuál es la base de datos. Entonces, toda esa parte es importante. Nada más que acá nosotros lo estamos haciendo a nivel local en nuestra computadora. ¿Ok? Ahora bien, eso que está acá, este archivito, es todo lo que necesitamos nosotros única y exclusivamente para saber si hemos sido capaz de hacer una conexión correcta a la base de datos. Si todo ha sido correcto, es decir, si yo he especificado correctamente el nombre de mi servidor, el nombre de mi base de datos, el usuario de esa base de datos, pues básicamente nosotros estamos hablando que si eso es así, utilizamos la función propia de MySQL, que es MySQL Link, que ya vimos el concepto de que es _comment. Esa es una función propia o nativa de MySQL que con los parámetros respectivos que tenemos acá del server name, el user, el password y el database, están acá. Entonces, nosotros, si esto es correcto, acá, si es correcto, entonces él nos va a devolver un eco, es decir, nos va a decir que la base de datos ha sido conectada correctamente, y automáticamente pues pasamos a hacer el cierre de la conexión para que no quede nada abierto. Si esto no es correcto, entonces nos va a mandar un mensaje. Aquí nos dice que si esto no es correcto, nos va a decir algo que la conexión ha fallado. Entonces esto pues básicamente es importante, en donde esto de acá es sustituido por los nombres de nuestro servidor o el usuario de nuestra base de datos. Ok. Para demostrarlo acá, yo ya creé acá, creo que se llama conexión 1. Si ustedes ven, la parte del... ¿Sí se ve ahí un poco mejor? Vamos a ver. Ok, ahí estamos. Entonces acá nosotros creamos un pequeño script que nos permite testear que si los parámetros que hemos puesto en nuestra conexión son correctos. Entonces, el server name, pues en mi caso es localhost, y acá, por ejemplo, la base de datos, que es el app internet, que es básicamente lo que nosotros tenemos acá en nuestro phpMyAdmin, o sea, en nuestra base de datos, en nuestro motor MySQL. Aquí está la base de datos, y nosotros acá, por ejemplo, pasamos estos parámetros. El usuario por default es root, pero yo puedo crear cualquier usuario con los derechos respectivos a esa base de datos y ponerle acá usuario X. ¿Sí? Lógicamente este debe estar creado y listo. ¿Ok? No tiene password y nada de eso. ¿Ok? Entonces luego mandamos las funciones que tienen que ver, que ya les explicaba antes, y pasamos como parámetros estas cuatro opciones, que son las que hemos escrito acá. Estas variables están acá. Entonces acá se desencadenan estos valores, y si todo está correcto, pues vamos a obtener cualquiera de estos resultados. ¿Sí? Aquí podemos decirle conexión fallida, o acá podemos decirle conexión exitosa. ¿Ok? Y por ejemplo, si la probamos, acá, el archivo se llama conexión1.php, vamos a nuestro servidor local, y acá, por ejemplo, le ponemos esta, conex1, creo que así se llama, vamos a ver, conex1.php, guardamos y lo vamos a ir a ejecutar acá, y ok, tengo este valor. ¿Por qué tengo este valor? Porque el usuario X, dice que no
que no tiene acceso a lo que es nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque yo acá, vieron que le cambié el nombre, ¿verdad? A esto de acá. Entonces, si yo le pongo el usuario correcto que tiene que ver con root, entonces si lo guardo, vamos a ir a refrescar nuestra página y entonces deberíamos de tener una conexión a nuestra base de datos. Y aquí dice, vean, conexión exitosa. Es decir, que en este momento lo único que he hecho es una comunicación entre el lenguaje de programación, en este caso PHP, hacia mi motor de base de datos que es MySQL. Entonces yo tengo esta conexión. Nada más que hemos utilizado el primer método que tiene que ver con la parte de la función MySQL li-comment. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Hola? No, por el momento no. Todo claro. Ahorita está bien, Imer. Ok, perfecto. Entonces seguimos acá. Esta es la primera parte. Entonces nosotros acá vemos que efectivamente no hay ningún problema, ¿verdad? Vemos que efectivamente, pues, sí como les dijera, se cumple esta parte de acá y no nos genera ninguna dificultad para poder conectar a nuestra base. Entonces, ahora bien, acá va a estar explicado a qué se refiere cada uno de los puntos que ya lo vimos por ahí. La función D es la que básicamente es la que permite mostrar como la conexión fallida, que es la que tenemos ahí en el script. Y si no, pues se ejecuta la parte de conexión exitosa. Ahora bien, esta es la parte que nosotros estamos utilizando, la parte del PDO, que tiene que ver con la forma o el otro método con el cual nosotros vamos a conectar nuestro PHP con MySQL. Básicamente, la primera parte es como parecido, o por no decirlo igual a la anterior, y nada más que lo hacemos como en dos tiempos, y aquí vamos a incluir un elemento que también anótenlo por ahí, que es la forma de cómo nosotros vamos a mandar a llamar un archivo dentro de otro script, y de esa manera, una vez se ejecute X archivo, nosotros podemos mandar a llamar ciertas porciones de un script para que se ejecuten justo en la línea donde nosotros lo hemos especificado al inicio o al final. Si es una función que solo nos va a devolver, en este caso una conexión, pues normalmente va al inicio, porque es la que necesitamos que se ejecute antes para que todo lo demás pues se pueda leer, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo primero que nos pide acá el nombre de archivo puede ser uno que sea válido, y acá nosotros tenemos siempre las instrucciones, vean el host, la parte del DNS, el username y el password, que es básicamente lo mismo que tenía este script de acá. Esto de acá es lo mismo. Lo que ha cambiado es el server name, pero esa es una variable en la cual nosotros podemos llamarle como nosotros queramos conveniente. Entonces, si nosotros creamos un script, que en este caso le vamos a poner un PDO, que se llame pdoconfig.php, si nosotros vamos acá, tenemos por ejemplo acá el PDO, creamos un script y pasamos los parámetros, que son exactamente los mismos que el anterior. El servidor local, el nombre de la base de datos y el root. Si yo le cambio acá a esto, el nombre de la base de datos, me tiene que dar un error. Pero aquí es donde viene la parte del PDO. Luego dice que vamos a requerir un nuevo archivo que le podemos llamar como nosotros querramos. En este caso se llama Database Connect, que tiene que ver con un nombre que se eligió ahí, pero que ese nombre ustedes se lo van a dar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos acá? Cuando nosotros creamos la parte del script PHP, la siguiente línea, verá, es la parte que dice require once, es require-once, es decir, que obliga a que debe de existir ese archivo. Si ese archivo no existe, desde ahí me va a dar un error. Entonces, ya aquí utilizamos algo que tiene que ver con un try catch
o el manejo de errores que se ve en cualquier lenguaje de programación. Y entonces, como esta es una instrucción orientada a lo que es la parte de programación orientada a objetos, pues la parte de esta variable, de este com, vamos a utilizar la palabra reservada new y vamos a crear un nuevo objeto de todo esto de acá. Y si ustedes ven, acá tengo el PDO. Esto no es que yo se lo quiera poner, sino que así es la parte del método. Y le paso en MySQL, acá 2 puntos, y luego voy separando acá, vean, el host, punto y coma, el DBNames, o sea, la base de datos, va a ser igual al parámetro que he definido aquí en este archivo, igual el username y el password. Y si todo está bien, pues entonces acá nosotros lo que hacemos es que mandamos, como le dijera, que sí se conectó a la base de datos y nos manda que todo está bien. De lo contrario, si hay un error, pues acá hay una excepción que la maneja la parte de la clase del PDO y pues nos manda una función indicando que no fue posible conectar y se despliega este mensaje. Entonces, esta parte de acá está definida. Aquí está explicado lo que yo acabo de hablar, está explicado acá de cómo es que funciona eso. Entonces, dentro de mi archivo acá, yo tengo algo que se llama, creo que este es, Connect. Entonces, si ustedes ven, yo aquí tengo el PDO config, que es el archivo que creamos, que lo único que contiene son los parámetros de la base de datos. Entonces, y de ahí todo está igual, todo está similar a lo que está acá. Todo está igual. Entonces, lo voy a guardar y voy a ir a ejecutar este archivo que se llama connector.php. ¿Ok? Entonces lo ejecutamos acá. Se llama conecta. Y acá nos tiene que dar un error. Vean. Entonces acá el error es muy diferente al que nos dio con el método nativo de lo que era MySQL. ¿Ok? Entonces, ahora bien, vamos a cambiar acá el parámetro que cambiamos acá y le ponemos que va a ser así como se llama nuestra base de datos. Y ahora pasamos la parte de acá, lo refrescamos y entonces aquí me dice que está conectada a app internet en el servidor local, que aquí va a poner el nombre del servidor que nosotros hayamos especificado y este es el nombre de la base de datos. Si vemos el código de conecta, entonces aquí me dice, vean, donde paso el parámetro conectado a, dice, mando la variable que tiene el nombre de la base de datos y mando el nombre, la variable que tiene almacenado el servidor al cual me estoy conectando. Lógicamente ya en producción, normalmente esto ya no va, porque si hay una conexión, pues lo que hace el sistema es que empieza a funcionar, pero si hay un error, entonces sí le podemos mandar un mensaje que diga, mira, error al conectarse a la base de datos o cualquier otro error que nosotros podamos, que sea familiarizado con el usuario y que le permita saber a cierta manera que ha habido un error de comunicación, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, esta parte va a estar ya les mencioné, en un documento extraído de acá, ya en formato que ustedes lo puedan revisar. Y acá, pues me dice a mí algunas especificaciones que yo puedo tratar con esta función del PDO, a qué se refiere este tipo de situaciones que yo pueda tener. Y luego, esa es la parte teórica que tiene que ver con las conexiones a base de datos. Ahora bien, nosotros teníamos por ahí esta parte dentro de la aplicación que yo les mandé, iba algo que se llama database PHP, que tiene que ver algo de la función para conectar a la base de datos, ¿sí? Y si ustedes ven, por aquí está la parte que tiene que ver lo que acabamos de hacer ahí con la parte la parte relativa a los datos de nuestra base de datos y los parámetros que ahí tiene. Entonces,
algunas funciones que se agregan acá son las siguientes, como por ejemplo, acá tenemos básicamente como un método constructor que nos va a permitir hacer toda esta parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que se pretende con esto? Bueno, que nosotros acá, por ejemplo, podamos utilizar otro motor de base de datos. Si ustedes buscan por acá, por ejemplo, vamos a ver si sale. PDO hacia PostgreSQL, hacia PostgreSQL desde PHP. Por ejemplo, acá, vamos a ver si sale un poco esa parte de la teoría. Creo que no. Aquí creo que este. Entonces, si ustedes ven acá, aquí tengo otro motor de base de datos que es Postgres, MySQL, y básicamente aquí se ha creado la tabla y la parte de la conexión pues va a estar siempre, vean, la parte del usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos, el servidor, y lógicamente Postgres pues maneja un puerto. También nuestro MySQL maneja el 3306, pero que normalmente está por default. Pero en un dado caso que cambiemos como les dijera, el puerto, pues nosotros podemos especificarlo. Pero acá es donde viene la parte que yo les mencionaba acá, que básicamente esto de acá lo voy a traer a mi archivo para que lo comparemos. Más o menos es esto de acá. Vamos a ver. Si ustedes ven la parte del objeto que se crea acá, pues lógicamente casi es muy similar. Ahí es por las contraseñas, pero si ustedes ven, lo que cambia es acá, vean, esta parte es la importante. Y acá el PDO no está amarrado a una función única de lo que es la parte del MySQL, sino que acá es donde nosotros especificamos esto. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, la utilidad es que si el día de mañana nosotros migramos a una base de datos Postgres, entonces básicamente, y los campos son similares, los tipos de datos son similares y toda la estructura de nuestra, como es una migración, todo tiene que estar de acorde. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, pues básicamente vamos a cambiar esta parte de acá para que nuestras conexiones pues sean similares. Si nosotros utilizamos esto de acá y queremos pasar a Postgres, entonces todo esto de acá no nos va a funcionar porque eso está directamente asociado a funciones nativas de lo que es MySQL. Pregunto, no sé si hay alguna, si se entiende esa parte de lo que es, para qué nos sirve esta parte del PDO. Sí, se entiende, ingeniero. ¿Se entiende? Yo solo tenía una consulta. Sí, sí. Es en la primera que usted creó en Connex 1, los parámetros arriba del servidor y todo lo demás va en comilla doble, ¿verdad? Pero en el siguiente que creó ya con DBO, con PDO, aparecía en comilla simple. ¿Eso se va a manejar así siempre o se pueden utilizar ambas? No, aquí no hay ningún problema, pero más adelante vamos a ver nosotros por qué es importante cuando se deben de utilizar. Aquí porque pueden ir en comida simple o doble, no hay ningún problema, pero acá muchas veces cuando estamos haciendo, creo que por acá podría ser, cuando estamos trabajando con algunas cuestiones que tienen que ver con concatenar algunas funciones, que creo que aquí no es el caso. Aquí creo, vamos a ver, aquí por ejemplo, si ustedes ven acá, esta clase, como estamos insertando acá en esta clase un script PHP, si ustedes se fijan, empieza con una comilla doble para indicar que esto va a contener un script PHP, pero dentro de este script PHP lleva, por ejemplo acá, esta parte, que tiene que ver como un texto
que va en comilla simple. ¿Por qué? Porque no puedo poner dentro de ella misma una comilla doble, porque si yo acá pongo una comilla doble, entonces él va a asumir que desde aquí es una cadena y desde aquí sería otra cadena. Entonces, y ojo, aquí empieza esta comilla doble y termina acá. Entonces, esto me permite a mí poder definir otros strings dentro de él mismo utilizando las comillas simples. Solo en estos casos. De ahí, acá puede ser con comillas dobles o con comillas simples. No hay ningún problema. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, nosotros acá teníamos esta base de datos que este archivo ya iba, digamos, como finalizado para que ustedes simplemente los TXT que ustedes tenían ahí los nombraran como database.php y cambiarle los parámetros acá, como localhost, el root, si es que así lo tienen ustedes. Y luego, después de esto, teníamos un archivo index. El archivo index, pues básicamente, y ojo, vean, aquí estamos haciendo el llamado del bootstrap. Si nosotros acá, por ejemplo, yo ya voy a modificar eso, ya vamos a ver qué es lo que sucede con esa página. Aquí yo les voy a mostrar cómo que funciona esa parte que nosotros hemos hecho ahí de ese club. Por ejemplo, localhost, y teníamos app internet, y acá teníamos index.php. ¿Ok? Vean, esto es un PHP o una estructura HTML con PHP puro, sin tener nada de hojas de estilo. Simple y sencillamente están los datos tal y como los hemos digitado y acá se han ejecutado, por ejemplo, los scripts PHP. Pero, ¿por qué, verdad? Porque nosotros acá, yo en este caso, he cambiado esto. Si yo veo mi estructura en mi aplicación acá en la carpeta pública, donde dice app internet, yo aquí tengo el CSS y dentro de CSS tengo el Bootstrap. Esto era lo que iba por ahí en un archivo zip que tenía que quedar acá, así como está, para que funcione. App, internet y dentro de CSS poner toda la parte que iba del Bootstrap relacionada a la carpeta CSS. También iba a otra carpeta que tiene que ver con Bootstrap JS, que son los jQuery o los JavaScript, que son de Bootstrap y que yo necesito tenerlos acá dentro de lo que es mi directorio de carpeta pública en mi servidor local. ¿Ok? Entonces, si yo acá le hago el cambio ahora y pongo acá CSS porque esta es una carpeta, ¿verdad? Y de esta carpeta voy a llamar este archivo, ¿sí? Entonces, cuando estamos programando normalmente, si yo quiero poner un link, pues simplemente digito link y le doy tab. Y vean, él me puso básicamente todo. Y lo único que voy a poner donde dice el href, acá, eso es esto de acá. Eso es esto de acá. ¿Ok? Esto no lo necesito porque solo era un ejemplo. ¿Ok? Ahora lo voy a guardar porque ya está el bootstrap correcto. Si nosotros vamos acá ahora a actualizar la página, pues ahora vean la diferencia, cómo se muestra, a qué se refiere la parte de las hojas de estilo, a qué se refiere la parte de bootstrap. ¿Ok? Eso es la parte que permite, que me permite a mí tener una vista mejorada de toda esta parte. Y luego acá, por ejemplo, dentro de los archivos que yo le proporcioné, el index es nada más esta lista de acá. Ahora, yo a este index le puedo poner o hacerle una apariencia diferente y después hacer un menú donde mande a llamar el catálogo de clientes, por ejemplo. Y dentro de ese catálogo de clientes, pues yo voy a mostrar todo lo que tiene que ver con las consultas, con las actualizaciones, con eliminar. ¿Ya? Entonces acá nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos, de hecho acá, por ejemplo, si yo tengo acá un create, un delete, un index, que es el catálogo de clientes, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 6 bases de datos a las cuales le tengo que hacer un CRUD? ¿Ok?
que les tengo que hacer un delete, que les tengo que hacer un create, que les tengo que hacer un consulta. Entonces, la nomenclatura que se va a utilizar, por ejemplo, es, digámoslo así, sería, por ejemplo, si acá lo ideal sería que el create sería, por ejemplo, vamos a ver, create, digamos, guión bajo clientes, o simplemente create clientes. Read clientes. Delete clientes. ¿Por qué, verdad? Porque si yo tengo otra que se llama, por ejemplo, el catálogo, sería catálogo clientes. Y si yo tengo otra base de datos que se llama empleado, entonces voy a poner create empleados. ¿Ya? Algo que se llame read empleados. Y así yo puedo tener otro que se llame, por ejemplo, create alumnos. Y entonces yo voy a saber que cada uno de estos va a tener sus propios script y ya no voy a tener acá. Acá simplemente está porque estamos trabajando para hacer la demostración. Pero si ustedes tienen una base de datos pues bastante robusta, pues lógicamente van a tener varios scripts en donde van a tener que diferenciarlo para que no se puedan confundir. Así a la hora de ir a verificar, ¿qué pasó con cuando borro un cliente me da un error? Entonces yo sé que voy a revisar este script. Y el index, pues lógicamente estaría para la página principal, que sería donde estaría el logo de la empresa, el menú y todo lo demás, en donde voy a accesar a todos los catálogos que sean de la base de datos y que necesitan actualizarse. ¿Ok? No sé si me explico con esa parte. ¿Sí se entiende? Sí, se entiende. Ok, perfecto. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta parte de acá, vamos a ver acá, el index es esta. Entonces el index lo que crea, pues básicamente es este catálogo de clientes. Aquí le vamos a poner catálogo de clientes hoy 31/08/2020. Ok, lo vamos a guardar para que vean que este index es el que se está actualizando acá. ¿Sí? Ok. Entonces, si nosotros vamos a crear, cuando nosotros, veamos acá, cuando nosotros, no sé si alcanzan a ver en mi barra de estado, aquí abajo, aquí abajo, cuando yo selecciono el botón crear, abajo aparece la dirección que está apuntando ese botón. Dice app internet create.php. ¿Sí se alcanza a leer? Sí. ¿Allá lo puedes? Sí. Okay. ¿Qué significa entonces? Que si yo presiono un clic en create, en el botón crear, entonces acá, por ejemplo, yo le voy a poner carina@info.com y acá escribimos un número X y pues le damos un create. Entonces, ¿qué es lo que hace el create? Que pues básicamente que me inserta a la base de datos este registro y al mismo tiempo me regresa al mismo catálogo de clientes para que yo pueda ir viendo los registros que he creado. Entonces, si nosotros vamos a consultar cualquiera de los registros, vean, aquí aparece la información del cliente. ¿Sí? Aquí aparece. Si yo quiero actualizar algo de Karina, aquí le digo, me equivoqué, fíjate, entonces es, ok, le doy un update, y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Si ustedes ven, ahí dice update al que está mandando, y aquí el eliminar, si yo necesito, por ejemplo, eliminar, él me va a redireccionar a otra página, y me va a tomar este mensaje, donde me dice que si yo estoy seguro de eliminar un registro, sí o no. Entonces, si ustedes ven, la apariencia que pone el Bootstrap es muy diferente o es muy bastante atractiva
a que nosotros lo hiciéramos únicamente con HTML. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos acá a la base de datos y vamos a la parte de examinar, entonces ustedes ven, aquí está la información que hemos creado. Entonces, con esto sí se demuestra que la parte del CRUD que nosotros pusimos por ahí, sí funciona. Ahora, entendiendo el código por acá, nosotros acá ya explicaba la parte del cliente y por acá arriba debe de estar, vamos a ver, esto de lo primero que está arriba. Si ustedes ven esto, lo primero que está arriba, pues básicamente es única y exclusivamente puro HTML. Hasta aquí. Son como los encabezados de una tabla que tiene una clase del Bootstrap que está en relación a esto, a esta clase. Y luego botones son los que tienen que ver que si es verdecito, si es rojo, si es negro u otro. ¿Ok? Entonces, esa parte tiene que entenderse cómo es que funciona esta parte de acá. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros tenemos esta estructura HTML que solo es como un molde, mandamos un include. Un include quiere decir que vamos a mandar a llamar el archivo de conexión de la base de datos. ¿Sí? Mandamos a llamar este archivo que tiene estos parámetros para la conexión. Si la conexión es correcta, entonces acá donde dice el index, si todo es correcta, acá conectamos a través del objeto PDO que nosotros teníamos allá. Vean, este PDO acá va a ser igual a la conexión que tenemos acá en el archivo que se llama database, a esta parte donde creamos el objeto PDO. Acá, vean, este PDO, este objeto PDO, contiene la información de la base de datos y nosotros se los pasamos por parámetros desde acá. Por eso es que este archivo de conexión simple y sencillamente conecta y desde acá nosotros ya podemos accesar a cualquier tabla. Por ejemplo, dentro del index que estamos viendo, acá nosotros ya creamos una variable y ojo, acá nosotros ya tenemos esto, una consulta estructurada que nos permite a nosotros ir de esta manera a mostrar todos los registros que tienen que ver con esa tabla. Y aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, que solo me muestre los registros que cumplen ciertas condiciones o que tienen descuento o construir el SQL que yo quiera. Por eso es importante acá que entendamos para qué nos sirven las consultas SQL. Luego de eso, utilizamos un for each. Un for each es una instrucción parecida al for, que tiene que ver, que hace un recorrido dependiendo de la consulta que nos devuelva esta consulta. Dependiendo del número de registros que nos devuelva esta consulta, entonces un for each hace un recorrido a través de este objeto PDO que tenemos acá y utiliza, ojo, esto de acá es como una asignación que se utiliza cuando estamos haciendo una programación orientada a objetos. Entonces no va el símbolo igual, sino que va una asignación que nos permite a nosotros obtener los resultados, hacer este recorrido de lo que me devuelve esto. ¿vean? ¿Y qué me devuelve $SQL? Pues esta parte de acá. Si yo le pongo acá un 2, lo voy a ejecutar acá, lo voy a refrescar, vamos a ver, creo que aquí está, me va a dar este error y me dice, mira, en la línea, el for each devolvió un error en la línea 29. ¿Por qué? Porque lógicamente no se mostró, no se ejecutó la consulta. Y como no se ejecutó la consulta, entonces el for each no tiene que recorrer nada. Entonces me da un error porque no fue posible desplazarse y mostrar un error. Luego viene la continuación de la tabla anterior a través de acá. Nosotros, por cada vez que se recorra, él crea estos elementos y estos elementos, cuando hace un eco y manda estos tr y td, que son comandos propios de HTML,
pues nosotros acá es lo que permite dibujar esta parte de acá, vean. Vamos a ver, creo que no lo guardé. Ok, cuando nosotros mandamos ese eco, es lo que él permite escribir esta tabla con los parámetros que nosotros le indiquemos, con el ancho y todo lo demás. Y lógicamente, acá están las filas que me va a devolver. Aquí está el name, el email y el mobile. ¿De dónde salen eso? De estos campos de aquí. Eso es básicamente dentro de esa tabla, pero también aquí es donde manda los botones. Vean, el botón aquí está. Esto lo vimos creo que en la clase anterior, el dangers, en la parte del sucio. Si nosotros buscamos esto en internet, ya lo vimos una vez, si nosotros buscamos esto, nos va a devolver acá los botones de Bootstrap y me va a decir, por ejemplo, esto de acá. Todo esto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, quiero ver cuáles tenemos nosotros acá. Azul, verde, rojo. Azul, verde, rojo. Vamos a poner un warning. Si yo quiero este, entonces lo pongo acá, por ejemplo. Lo voy a cambiar acá. Y en vez de este, vamos a poner otra clase que se llame warning. ¿Ok? Lo mandamos a refrescar. Y ojo, aquí cambió, ¿ven? Entonces, así es como funciona la parte del Bootstrap. ¿Sí vieron el cambio acá? Que tiene que ver con esto de acá. Eso lo estoy explicando porque en teoría aquí lo único nuevo acá son los ecos porque van dentro de un script PHP. De ahí lo demás es puro HTML y ustedes ya lo manejan esta parte. La parte del Bootstrap, esto acá. Esto, btn info, aquí tiene el nombre dentro de esto. Acá, vean, cualquiera de estos. Estos son, y acá me pone él cómo es que yo los debo de mandar a llamar. ¿Sí se comprende esa parte? Pregunta. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos acá viendo esta parte, ya vimos el botón consultar que me muestra los resultados, el actualizar también, y de igual manera si yo necesito eliminar, pues ya lo mostramos y si le damos que sí, pues lógicamente aquí dice que se eliminó el registro y me vuelve y me retorna al index, es decir, al catálogo de clientes. Y si nosotros vemos esta parte acá, si le damos refrescar al MySQL, vamos a ver que únicamente está el registro de Karim. ¿Ok? Lo mismo me daría que yo lo borre desde acá. Ya lo borré, no tengo nada. Y si yo una vez refresco aquí, no tengo nada. ¿Verdad? Entonces, así es como funciona, digamos, la parte de un CRUD dentro de lo que es PHP. Ahora bien, siguiendo con esta parte de acá, nosotros acá, por ejemplo, cada vez que nosotros utilizamos, si nosotros utilizamos el botón de consultar, el consultar, ¿qué es lo que hace? Esto manda a llamar a un archivo que se llama read. ¿Qué es lo que contiene read? Si nosotros vamos a read, vemos que tiene básicamente otra vez el objeto de la parte de la conexión a mi tabla que estoy haciendo, mi base de datos, y le mando otra vez esta consulta y mando un parámetro. Vean acá, el ID dice que solamente tiene un signo de interrogación. Ese signo de interrogación es el que nosotros le pasamos acá, este de acá. Esto se refiere que él va a ejecutar cuando nosotros estamos localizados en la tabla. Nosotros acá estamos capturando este ID. ¿Y cómo se lo pasamos? Acá, a través de esto. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque nosotros aquí le podemos ver puesto, por ejemplo, 2 o 3 o dependiendo el valor. Pero esto lo que hace es que permite que las consultas sean fáciles de penetrar a través de inyecciones
SQL que se hacen a través con otros software y todo lo demás. Entonces, básicamente, ustedes en este momento deberían de tener esta estructura y tratar de hacer que funcione, porque ya vimos que funciona. Simplemente tengo que crear mi base de datos y luego ir poco a poco construyendo el CRUD, porque es importante que después de esto, ustedes van a crear un menú, que es lo que viene para el parcial. Van a crear un menú donde van a poner el llamado para clientes, para empleados, para vendedores, y ahí vamos a poder accesar a todo de eso. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues lógicamente lo que va a cambiar son las estructuras que tienen que ver con el nombre de la tabla, con, por ejemplo, en el index de acá, que tienen que ver si tiene nombre, email, esto y todo eso. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos avanzando en esto de acá, que tengamos esta estructura para ver cómo funciona eso del PDO. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, yo sé que hay muchas, pero lo importante es saber manejar esta parte, saber lo del require, saber lo de las conexiones, que ya lo explicamos. La parte del header, esto tiene que ver con regresar a la página, al index, cuando nosotros hacemos una consulta, cuando ponemos el botón que dice regresar, lo que hacemos es que volvemos al location acá, al header, con esta instrucción header, volvemos al index. Eso es lo que nos permite que cada vez que eliminamos, cada vez que modificamos, él regresa al index a través de esta parte de acá. ¿Ok? Pero ahorita entendiéndolo todo esto, tendríamos que tener el database, el delete, el index, el read y el update, que tienen que ver con la modificación. Y acá donde se ejecuta la parte del update por acá, para poder hacer la modificación de un archivo. ¿Ok? Esta es estructura HTML, que lo que hace es que me devuelve ahí. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahorita, importante entender la conexión de la base de datos, tener estos parámetros, luego tener el index para después pasar a los otros elementos. ¿Ok? No sé si estamos de acuerdo con esa parte, me dicen. Sí, está bien, Liz. Ok, entonces es muy importante que los archivos ya los tienen, que hagan su CRUD, porque después viene que hay que presentar, no sé, una especie de proyectito ahí con unas tablas adicionales. Ok, ¿estamos? Sí. Ok, bueno, entonces si no hay, por así decirlo, más consultas o dudas que tengan, pues vamos a dejar la clase por acá. Importante, sus notas las estoy calificando, van a estar listas la próxima semana. Y pues no sé si cualquier duda me escriben al correo, por favor. Y pues ahí voy a estar a la orden. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Bueno, si Gracias. no hay más preguntas, entonces no me resta más pues que darle las gracias y nos vemos el próximo miércoles, por favor, siempre a la misma hora. Y pues bendiciones para todos. Gracias. Gracias, igual, feliz noche. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente, gracias. Yo tengo una duda, Alec. Dime, Gilman. No, Cristian. Cristian, ok. Vaya, me estaba hablando de que había dejado los archivitos todos estos en algún lugar. No los he encontrado. Si me hace el favor de pasarme el link. Están en el aula virtual. En el Moodle. No. Aquí utilizamos Classroom. En el Classroom. Sí. Estás viendo mi pantalla ahorita, ¿verdad? ¿Estás viendo mi pantalla? Pregunto. Sí, estoy viendo la pantalla. Ok. Entonces aquí, en Pero uno de estos, tiene que estar recursos necesarios para práctica. En la de recursos. Aquí está. Esto. Ujú. Aquí están todos los archivos que necesitas.
Vaya, otra cosa, cuando se fue al Sublime Text, ¿Sí? los que le aparecían al lado izquierdo son eso, ahí, donde está el update, el index, el database, ¿Sí? archivos que ya vienen en el Bootstrap. No, en el Bootstrap vienen esos de acá. Este Bootstrap es un zip, porque yo no lo he quitado. Pero Ajá, el Bootstrap, cuando se desempaqueta del archivo que dice recursos, ustedes ajá, tienen que copiar lo que dice CSS, y este, dentro de la carpeta que van a crear que se llama app internet o como ustedes quieran llamarlo. ajá, ¿Sí? Por ejemplo, este Bootstrap, si lo vamos a ver, acá te lo voy a poner, es este, ¿ve? El que tú ves ajá, allá es este. Si ajá, tú lo abrís, lo que vas a encontrar en Bootstrap son estas carpetas. Tiene esta carpeta que se llama Bootstrap y dentro de esta tiene esta. Entonces, estas dos carpetas de acá son las que tú vas a copiar aquí, ¿ves? Son esta y esta. ¿Sí? la SS y la JS. Correcto. Este ya no puede estar aquí. Yo lo puedo quitar y listo, no pasa nada. Bye, bye. La imagen también, la que dice IMG. Estas son imágenes, pero ahorita no tenemos nada. Ah. Sí. Entonces aquí está. Recordate que está en la semana del 24 al 28 en la clase 1. En trabajos de clase. En la Sí. pestaña de trabajos de clase. No, a ti no sé cómo les aparece a ustedes como estudiantes, pero ahí buscarlo en la semana, en esta semana, en la semana del 24 al 28, en Classroom. Ahí están todas las clases y todos los videos. Ujú. Ujú. Vaya, porque recapitulando, ahí va a disculpar que le atrase un poquito más. Entonces, ya le entrega la hoja de estilo, la que va a conectar como, la que va a ser como plantilla. Y de ahí, una vez metido en internet, ya solo puedes meterse los datos uno y ya se van directo a la base de datos. La base de datos tenés que crearla tú también. Eh, Ujú. en la carpeta que dice recursos, ahí va el script de la base de datos y van todos los archivos estos que están acá. Ajá. El, Ujú. Y la parte del PDO es la que sirve para conectar la base de datos con la página web. el PDO, aquí está el PDO. Yo lo Ujú. hice acá para explicarles cómo funciona el PDO y cómo funciona la otra forma. Eso lo hice acá. Eso ustedes no lo van a hacer. Esto ya viene acá en la base de datos. Esto es nada más para cuestión de práctica que si ustedes quieren hacerla para tener para saber cómo se conecta, pues. Pero ya en el archivo que va en recursos, ya está esa instrucción acá conectada. Ya hay una conexión a la base de datos. Vaya, entonces mañana me voy a poner al día para Ok, Cristian, estamos. Muchas gracias Bueno, por la paciencia. bueno, ya saben, a la orden. Ahí estamos. Bueno, Ok. Bueno, gracias a todos y bendiciones. Buenas noches, Lick. buenas noches. Buenas noches. Y con la que usted estuvo haciendo del ejercicio donde le apareció lo de tutorial, Ese esa, material se lo va a publicar yo. ok. Sí, Es que ese ya como se yo lo me estuve publico. metiendo ahí probando cómo usted lo había, entonces me decía que tenía que pagarlo y todo. No, no, es que eso tiene que hacerlo en su servidor local, no ahí en ese servidor. Ok. Ujú. Bueno, gracias. Usted le será mi Ok, cosa. a la Buenas orden. noches. Adiós, buenas noches.